Feliz semana, mis amados. En esta hora estamos más que felices. Estamos rebosantes de alegría. Nuestros corazones están llenos, hermanos, de gozo, porque el Señor, el cielo, nos ha prodigado una vez más su misericordia y nos permite, a través de esta señal de bendición, poder conectarnos con cada uno de ustedes. Gracias al Señor. Y tenemos un deseo de feliz semana para aquellos que están de este lado del meridiano como nosotros y los que no, que ya están preparándose para también dar inicio a la semana que ya ha comenzado y para nosotros y que comenzará para ellos. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. Quiero, como ya dije, decir, mi nombre es Héctor Arroyo, para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, del Ministerio Lifestyle Conquest, un ministerio ubicado en las montañas del oeste de Puerto Rico con enfoque en la familia y la verdad presente, cuyo eslogan, perdón, es: por la gracia de Dios, conquistando el estilo de vida del cielo desde nuestra estancia en esta tierra. Y quiero agradecerte por acompañarnos donde quiera que te encuentres en esta hora, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en las iglesias. Hemos recibido mensajes de iglesias que están también retransmitiendo. Eh, Donde quiera que te encuentres, tal vez estás viendo esto en diferido. Gracias en esta hora por acompañarnos. Y quiero de una manera especial agradecer a los medios oficiales que hacen posible que esta transmisión esté llegando donde quiera que tú te encuentres. Por Facebook, la página Megáfono Adventista, de quien hoy es el orador que el Señor ha escogido para traernos el mensaje de esta noche, de Oscar Pacheco. Lifestyle Conquest, Preach Manuel, del pastor Manuel Ospino, y Fundamento Adventista, de nuestro amigo Marcelo Rodríguez en Chile. Por YouTube, el canal Mensaje del Tercer Ángel, del amigo Fernando Arenales, Preach Manuel, Manuel Ospino, Lifestyle Conquest, perdón, y Descubriendo el Apocalipsis, de nuestro amigo Carlos Muñoz, quien también será uno de los oradores de esta semana. Quiero pedirte encarecidamente, amado hermano y hermana, que en esta hora tú puedas hacer algo muy importante, hermanos. Es demasiado importante lo que te voy a pedir. No lo tomes a poco. Que podamos tomar nuestro teléfono. Si estás allí conectado al teléfono, si estás en la tablet o en la computadora, en cualquier artefacto que te encuentres, hay un botoncito que dice share, que dice compartir. Por favor, vamos a entrar y a darle compartir a ese botón para que este video llegue a nuestros contactos, a cada uno de nuestros seres queridos, de nuestros contactos, porque en algún lugar del mundo hay alguien que necesita escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche y no podemos quedarnos con él. Hoy es día de buena nueva, hoy es momento de bendición. Vamos a compartir con otros y de una vez también te pido que podamos dar like a las páginas y suscribirnos a los canales de estos ministerios que están enfocados en levantar la verdad presente para este tiempo, que están siendo instrumentos de bendición, hermanos, porque de una manera especial usted no sabe qué ayuda tan grande es que usted sencillamente pueda suscribirse, darle like al video y darle like a las páginas también de Facebook. Si por alguna razón se nos cae la señal, usted no se preocupe, no se mueva de ahí, porque nos vamos a volver a conectar. Recuerde que estamos dependiendo primeramente de Dios y luego de la tecnología, que es muy buena, que es de bendición si la sabemos usar, pero que no es perfecta. Y quiero invitarles de una manera especial a que usted pueda unirse a nuestro listado de difusión para que usted pueda recibir por adelantado los que ya se han unido, que ha sido un gran número que nos ha estado comunicando. Saben que por adelantado le enviamos el enlace de transmisión de estos temas y junto con otras informaciones, así que usted, hermanos, no desaproveche esta oportunidad y comuníquese por WhatsApp al 1-787-420-6104, 1-787-420-6104. Sencillamente ahí usted nos va a enviar su nombre completo, nos va a enviar el país de donde se comunica y entonces nosotros con mucho gusto le añadiremos en uno de los listados de difusión para que usted pueda recibir cada vez que vayamos a transmitir por adelantado los enlaces. Por favor, en esta hora, donde quiera que te encuentres, déjanos saber de dónde nos estás acompañando, de qué país nos estás sintonizando en esta hora. Te agradecemos que por favor nos dejes saber en los comentarios. También nos puedes dejar tu petición. Tenemos lista de peticiones nuestra o de oración en nuestro ministerio
la cual atendemos con mucha solemnidad. Así que por favor, si también hay alguna necesidad, alguna petición, nos las puedes dejar ahí. Y en esta hora vamos a unirnos en alabanza al Señor a través del himno tema que fue compuesto para el primer congreso exclusivamente por nuestro amigo Carlos Iván Citera de España, profesor, y el director del canal SDG Christian Musician Ministry, el himno titulado Vivir la fe de Jesús. Acompáñanos en solemnidad. Por medio de nuestro Señor.
Muy bien, y para continuar, quiero hacer hincapié en la recomendación que nos hiciera anoche el doctor Luis Bueno, el gran amigo Luis Bueno, director de la página Libros 1888, en la que consideramos la biblioteca electrónica de este mensaje, y es que podamos recibir el consejo de poder estudiar, escudriñar, leer el libro El Pacto Eterno del pastor E.J. Waggoner y El Calvario en el Sinaí del pastor Paul Peno, quien estará con nosotros esta semana como uno de los ponentes, que sencillamente usted pueda descargarlos. Ahí están los códigos QR. Si no, no hay problema. Están en la descripción de este video también. Usted puede encontrar los enlaces para que los pueda descargar y que usted pueda aprovecharlos como un complemento para estudiar y profundizar acerca del mensaje del pacto eterno. Nos estaremos reuniendo, hermanos, cada noche a las 7 de la noche de hora de Puerto Rico, 19 horas. Pero el sábado quiero adelantar que vamos a tener dos transmisiones. Van a ser dos transmisiones las que tendremos. Una será en la tarde, a las 3 de la tarde o las 15 horas de Puerto Rico, donde el pastor Manuel Ospino presentará el último tema. Haremos una pausa y entonces nos volveremos a encontrar a las 7 de la noche o 19 horas, que es la hora que acostumbramos a reunirnos, para tener la sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque en cada día no tenemos la oportunidad de atender sus preguntas. Pero si usted es tan amable y nos deja ahí en los comentarios donde usted esté conectado su pregunta, vamos a considerar entonces de esas preguntas que nos han dejado en los comentarios, las que vamos entonces a contestar. Recuerden, hermanos, que son preguntas alusivas al tema. Hay muchas preguntas que podemos tener acerca de la Biblia, pero son preguntas alusivas a los temas que se están trabajando durante esta semana. Y ahora, hablando de precisamente un mensaje que cambia las vidas, que toca los corazones, quiero presentarte de una manera muy solemne un testimonio que ha impactado mi corazón. Apenas es un video corto de unos 5 o 6 minutos, pero quiero presentarte a mi amigo Kenny Guerrero para que puedas escuchar y ver en vivo de lo que es capaz este mensaje de transformar vidas, de transformar corazones y de utilizar a sus siervos, a las personas que se someten a él para llevar este mensaje de una manera especial. Te presento el testimonio de mi amigo Kenny Guerrero. Cada ser humano tiene un pasado por contar, un presente por vivir y un futuro por construir. Todos nacimos con un propósito de nuestro Dios. Unos no lo alcanzan por diversas razones de la vida. Sin embargo, otros vemos la poderosa mano del Señor obrando. Te contaré un resumen de mi historia. Mi nombre es Kenny Guerrero. Nací en la ciudad de Cali, Colombia, un día lunes de abril en 1991. Entre los niños normales que nacieron también estuve. Días después, mi mamá me miró amarillo. Ella le preguntó a una enfermera, ¿por qué el niño está amarillo? Le contestó la enfermera que era normal. Al cabo de días, después que salimos del hospital, me enfermé con amarillitis o hepatitis C. Luego me hicieron una transfusión de sangre por la vena aorta y después de 3 meses me declararon especial, o sea, con discapacidades mentales y físicas. Desde allí empezó la lucha de mi vida. En el primer año, mi padre hizo un caminador adaptable, el cual usé hasta los 4 años. Allí corría, jugaba y hacía travesuras. Una de las travesuras de las que más me recuerdo fue cuando boté un televisor grande y este se explotó. Era un niño bastante inquieto.
mi hermano me sacaba a la calle. En 1995, mis padres se separan. Mi papá se fue a Tumaco enfermo y mi mamá se vino a Buenaventura, a la casa de mi abuelo, pero la esposa no la quería. En 1996 nos fuimos a Tumaco para buscar otras oportunidades. Vivimos en la casa de un tío. De allí arrendamos una casa, pero meses después nos volvimos a Buenaventura. Hacia finales de 1997, mi mamá decide viajar con droga para luego llevarme a Cuba a operarme. Esa decisión cambió el curso de mi vida. A mi mamá la atrapan en Alemania y cae presa por 8 años. La esposa de mi abuelo me manda donde mi papá. Desde 1998 hasta el 2017 viví con él. Al principio, los hermanos de mi padre pensaban internarme en un centro especial porque él estaba mal de salud. Sin embargo, mi papá estuvo dispuesto a luchar conmigo. Tuvo una disciplina casi militar. De 10 a 12 de la mañana me hacía ejercicios para caminar y a las 3 me enseñaba a leer y matemáticas. Fueron momentos duros y lindos a la vez. Conocí el Evangelio por medio de una hermana por parte de mi padre que es testigo de Jehová, por el canal Red Ha de Venir y por otras personas. En el 2008 acepté al Señor y me bauticé en la iglesia adventista. Pero en 2018 comencé a estudiar Juan capítulo 1 versículo 14 y a compartir mis convicciones sobre la naturaleza humana de Cristo. Mas no fue muy bien recibido por algunos líderes de la iglesia y me aconsejaron de dejar este tema. Sin embargo, Dios me llevó al canal de YouTube del hermano Fernando Arenales, Mensaje del Tercer Ángel, y allí escuché la historia del mensaje de 1888. Me conmovió la manera de cómo la sierva del Señor instó a recibir este muy precioso mensaje. De allí me fui a la página web www.libros1888.com y el libro que más me encantó es Lecciones sobre la Fe de Jones y Waggoner. Amo leerlo de nuevo. Creo que el mensaje de 1888 es el evangelio más pleno que debe ir a toda persona. Por eso, tengo un ministerio de publicaciones. Escribo folletos, trípticos en mi computador e imprimo cerca de 500 mensuales. Mas estoy enfermo actualmente. Tengo algunos de los músculos encogidos que no me permiten moverme fácilmente, pero he decidido que Dios obre en mí para la salvación de otros. El proyecto para este 2022 es imprimir de 1000 a 1500 cada mes. No tengo dinero para comprar papel, sin embargo, confío en aquel que murió y resucitó por mí. No puedo evitar, queridos amigos y querido Oscar, cada vez que veo el testimonio de Kenny, que mis ojos se me humedezcan. Es una gran lección, una lección de vida, para que comprendamos, hermanos, por lo menos comenzando por mí, qué mucho más podemos hacer de lo que estamos haciendo
para que este mensaje pueda llegar a donde tiene que llegar. Así que te animamos, si quieres ayudar a el hermano Kenny Guerrero, ahí estuvo la información para que te puedas comunicar con él y que podamos apoyar esta noble gesta que él está haciendo, de aún de todas sus circunstancias y situaciones de los que muchos de nosotros no tenemos ni siquiera un mínimo por ciento, hacer todo lo que está a su alcance y poner todo lo que tiene y lo que no tiene para la obra de Dios. De hecho, querido Oscar, tú fuiste el que me enviaste este testimonio la primera vez que lo vi y te agradezco. Y en esta hora quiero presentar a una persona muy especial para mí, para nuestra familia, el hermano Oscar Pacheco, quien es el director de la página Megáfono Adventista, una de los medios oficiales que nos están apoyando durante este congreso y también el congreso pasado. ¿Y cómo te encuentras, Oscar, en esta hora? Todo bien, gracias a Dios, Héctor. Aquí con una alegría desbordante en mi corazón de ser parte de este congreso y de poder compartir las buenas nuevas de salvación con las personas que nos están sintonizando en este momento. Así es, así es. Gracias, Oscar, por tu apoyo y tu ayuda. Como ustedes saben, habíamos anunciado que el día de hoy va a estar el pastor Manuel Ospino con nosotros, pero él no se siente muy bien de salud y pidió entonces que pudiéramos dar el espacio y Oscar, que era quien iba a dar el tema de mañana, pues estuvo dispuesto y disponible para entonces adelantar su tema para hoy. Y si Dios permite, hermanos, les pido sus oraciones para que entonces mañana ya más repuesto el pastor Manuel Ospino pueda hacer su presentación. Quiero dar unos datos sencillos acerca del hermano Oscar Pacheco, quien es nacido y criado en el país del Salvador. Él tiene una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de computadora, tiene una preciosa familia compuesta por su amada esposa Cindy Pacheco y un milagro de vida, la hermosa Grace, que tenemos en agenda y no hemos todavía podido realizarlo. El hermano Oscar Pacheco, tanto como su esposa, nos presentarán, estén pendientes más adelante, el testimonio, el milagro del nacimiento de esta hermosa criatura que Dios les ha dado el privilegio de ser padres y que ha sido una gran bendición. Viven actualmente, obviamente, en El Salvador, tiene una pasión por la lectura, por el estudio de las Escrituras y por predicar la palabra de Dios. Y su ministerio en las redes es Megáfono Adventista. Y en esta noche nos presentará el maravilloso tema Sión y Sinaí, historia y contraste de los dos pactos. Quisiera pedirte, Oscar, que antes de retirarme pudiéramos tener una oración para que Dios pueda dirigirte como siempre y pueda sostenernos a ti de manera especial y a cada uno de los amigos que se acerca. Y como siempre, insisto, vamos a compartir porque apenas vamos a comenzar con el tema de la noche. Vamos a aprovechar en este minuto a compartir. Y en esta hora, Oscar, quisiera dirigirnos en oración para que el Señor nos acompañe en el resto de la jornada que nos espera. Con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, por tu bondad, por el gran amor que nos tienes y por tu gracia. Señor, en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos estar receptivos a la verdad de tu palabra. Sé conmigo, Señor, en esta hora. Escóndeme detrás de tu cruz, Padre. Coloca un carbón encendido en mis labios para que pueda anunciar, Señor, con denuedo las buenas nuevas del Evangelio. Cuida los equipos, Señor. Sostiene esta transmisión y que podamos, Padre, estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, amén, amén. Quedamos atentos, querido Oscar. Que Dios esté contigo una vez más. Amén. Muchas gracias, mi estimado Héctor. El tema de esta ocasión lleva por título Sión y Sinaí, historia y contraste de los dos pactos. Para iniciar nuestro tema, yo quisiera contar una historia. Es probable que más de alguno de los que están sintonizando esta transmisión la haya escuchado. Se cuenta que en cierta ocasión un hombre, quien era el encargado de operar el mecanismo que levantaba un puente ferroviario,
ubicado sobre un río en el cual navegaban embarcaciones, se encontraba realizando, como era de costumbre, sus labores. Cada vez que el tren se aproximaba al puente, el operador tenía la tarea de accionar el mecanismo para que el puente bajara y éste pasara sin contratiempos. Era una responsabilidad inmensa que él tenía, ya que cualquier mala maniobra podría costarle la vida a muchas personas. Es por esto que el operador era celoso en cada movimiento que realizaba dentro de sus labores, consciente de que muchas vidas dependían de su trabajo. Este obrero tenía un niño pequeño, de unos 4 años de edad, el cual quería con toda su alma. Todas las tardes el niño salía a encontrar a su padre de su camino de regreso a casa, justo del otro lado del puente ferroviario. Un día, el último tren se atrasó inusualmente. El operador comenzó a inquietarse, ya que se aproximaba la hora de volver a casa y ver a su hijo. Mientras tanto, el pequeño esperaba como cada tarde, ansioso de encontrarse con su papá, esta vez para mostrarle un dibujo que él había hecho. Como este no llegaba, el niño comenzó a caminar por la vía en su búsqueda. Cuando el padre lo vio, a metros del puente, le indicó con severidad que se apartara de la vía. Sin embargo, el niño, al ver a su padre, más se acercaba al puente. El puente funcionaba con un sistema mecánico accionado manualmente por una palanca de elevación para que el puente bajara cuando se aproximaba un convoy ferroviario. En esos instantes, el último tren se acercaba al puente. El padre, desesperado, gritaba para que el niño se alejara. Ya no podía dejar su puesto. Al hacerlo, el tren caería al río. El hombre pensó en los niños, en las mujeres y hombres que llevaba aquel tren, y en el más indescriptible dolor, se aferró con todas sus fuerzas al mecanismo de elevación mientras el tren pasaba con seguridad al otro lado del río, arrebatándole la vida de su pequeño hijo. Yo desconozco si esta historia es verídica o no. Lo cierto es que este relato es un pálido reflejo del amor que Dios tiene por el mundo. En Juan el capítulo 3, versículo 16, se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre de la gloria entregó a su único Hijo para darle la vida como un don a la humanidad entera, quien, al igual que los pasajeros del tren, en su mayoría eran inconscientes de los sollozos y el dolor de ese Padre. Cristo es el garante del pacto eterno, el medio que Dios usó para que todas las promesas de salvación puedan cumplirse. Es por esa razón que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 20, declaró: porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él es el protagonista de una historia aún más increíble que la que acabo de relatar. Y a diferencia del niño de relato, Jesucristo tomó la decisión desde la eternidad de rescatar al hombre en la cruz, hacerse uno con él e identificarse con sus flaquezas. Cristo es el centro del pacto eterno y sin él el pacto no existiría. Pero la pregunta es, ¿qué es ese pacto eterno? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Existe alguna diferencia entre el pacto eterno y lo que la palabra de Dios denomina el antiguo pacto? Antes de entrar en materia, es necesario que comentemos en esta ocasión algunas generalidades sobre el significado de la palabra pacto. Y la primera de esas generalidades tiene que ver con la etimología de dicha palabra. La palabra hebrea para pacto en el Antiguo Testamento es berit, y esta palabra aparece unas 287 veces. En el griego, la palabra corresponde al término diateke, el cual aparece en el Nuevo Testamento en 33 ocasiones. Hay un comentario muy interesante que realiza el doctor Francisco Lacueva en su obra Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, en la página 120, en relación a la palabra pacto que es usada en Mateo 26-28, él dice lo siguiente: el griego diateke no implica un convenio con otro, sino sería sínteke, sino hecho mediante algo
Solo Dios es el pactante, solo el hombre es el beneficiario y el pacto se formaliza mediante la sangre de la víctima. Podemos concluir entonces, en función a la etimología de la palabra griega para pacto, que es diateke, que el pacto no es un convenio entre Dios y el hombre. Si ese fuese el caso, se hubiese empleado otra palabra griega, sínteke, la cual no aparece a lo largo de las Escrituras. Por lo tanto, el pacto es una promesa unilateral de Dios para con el hombre. Ahora, hay algunos adjetivos que la Biblia utiliza para hacer referencia al pacto eterno. Algunos de esos adjetivos o términos son salvación, promesa, evangelio, gracia, misericordia, justificación. Todas estas palabras definen qué es el pacto eterno o el nuevo pacto. Cada vez que hablamos del plan de la redención, en realidad estamos hablando del pacto eterno. Ahora, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué razón al pacto se le llama eterno y nuevo? Para contestar esa interrogante es necesario que acudamos a las Sagradas Escrituras en procura de una respuesta. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice lo siguiente: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto es eterno porque ha existido desde siempre. Desde que existe Dios, existe el pacto eterno, existe el plan de la salvación. Desde que existe Dios, existe la gracia. Ahora, otro adjetivo que es utilizado para hacer referencia al pacto eterno, como anteriormente lo mencionamos, es nuevo. En Mateo el capítulo 26, versículo 28, se nos dice lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pacto es nuevo porque la gracia y misericordia de Dios se renuevan cada día. De hecho, el profeta Jeremías escribió en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana Dios renueva sus misericordias. Cada mañana su gracia es para con el hombre. También al pacto se le llama nuevo para poder diferenciarlo del viejo pacto o antiguo pacto, del cual vamos a hablar más adelante en esta presentación. Dicho pacto, el antiguo, no se renueva cada día porque ese pacto está basado en la quimera de la salvación por obras y no se encuentra basado o fundamentado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo inició el pacto eterno? El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 9, declara lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El pacto ha estado presente desde antes de los tiempos de los siglos, desde la misma eternidad. El pacto ha estado allí. Elena de White habla acerca también sobre el origen del pacto eterno y nos dice lo siguiente en el devocional La maravillosa gracia de Dios, página 130. La salvación de la raza humana, escribió ella, ha sido siempre el propósito de los concilios del cielo. El pacto de la misericordia fue establecido antes de la fundación del mundo. Ha existido desde la eternidad pasada y se lo llama pacto eterno. Tan ciertamente como nunca ha dejado de haber Dios, no ha habido momento cuando no haya sido la delicia de la mente eterna manifestar su gracia a la humanidad. Preguntar cuándo comenzó el pacto eterno es como preguntar cuándo comenzó Dios a existir. El pacto de gracia es tan eterno como Dios mismo. Es decir, su pacto no tiene un punto de origen en el tiempo. Y esto nos muestra dos verdades importantes. La primera de ellas: Dios nos ha amado desde siempre, aún antes de que nosotros existiéramos. Es por esa razón que el profeta Jeremías declaró en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí
desde hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como padre, puedo comprender de una forma muy pálida esta verdad, pues amé a mi hija aún antes de que ésta fuese concebida. Extrañé tenerla en mis brazos sin haberla cargado nunca en ellos. Sin embargo, mi existencia como ser humano es temporal, no es eterna. Por lo tanto, no he podido amar a mi hija desde toda una eternidad antes de su nacimiento, pero Dios sí lo ha hecho con ella y también lo ha hecho con cada ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra. Así de infinito e incomprensible es el amor de nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad que se deriva en función del origen del pacto es la siguiente. Si el pacto se hizo desde la eternidad, esto significa que nosotros no somos los constituyentes del pacto, porque nuestra existencia es temporal y no es eterna. Ninguno de nosotros existió antes del principio de los siglos para pactar con Dios. Por lo tanto, el ser humano no es pactante, sino beneficiario del pacto. Este razonamiento nos lleva al siguiente apartado en nuestro tema. ¿Quiénes son los constituyentes del pacto eterno? En Hebreos el capítulo 6, versículo 17, encontramos la respuesta a esa interrogante. Dice lo siguiente, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En Gálatas el capítulo 3, versículo 17, como pasaje complementario al que acabamos de leer, el apóstol declara, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Los textos que acabamos de leer nos dicen claramente que el pacto eterno fue constituido entre el Padre y el Hijo. Afirmar que el pacto eterno es un convenio entre Dios y el hombre es desafiar el testimonio claro y contundente que las Escrituras dan en relación a este tema. La inspiración también nos dice que la tercera persona de la divinidad estuvo involucrada en el pacto eterno como parte constituyente. Examinemos a continuación la siguiente declaración que Elena de White da en el libro Consejos sobre Salud, página 219. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de la redención. Alguien podría preguntarse en esta ocasión, ¿acaso no dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé y con Abraham? ¿No testifican estas historias sobre la existencia de un pacto entre Dios y el hombre? ¿No desafían esta historia lo que hemos estudiado a este momento, en el sentido de que el pacto es realizado entre la divinidad misma? Vamos a examinar cada uno de estos casos. El caso de Noé y Abraham. ¿Es acaso que Dios hizo un pacto con estos personajes? Las Escrituras nos muestran que Noé no fue el constituyente del pacto que Dios le reveló. Él no tuvo que cumplir algo para que el pacto se diera o se mantuviera. Simplemente Noé fue el heredero de la promesa del pacto. De hecho, así lo establece el apóstol Pablo en sus escritos, en Hebreos el capítulo 11, versículo 7. Pablo declara, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una evidencia adicional de que Noé no fue el pactante, sino un heredero de las promesas del pacto, aparece en forma clara en Génesis capítulo 6, en el versículo 18. Vamos a leerlo. Las Escrituras declaran lo siguiente: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Nótese que Dios no dice nuestro pacto para considerar a Noé como parte del convenio. El texto que leímos nos muestra claramente que el Señor se refiere a ese pacto como mi pacto.
La conjunción verbal estableceré, que aparece en Génesis capítulo 6, versículo 18, es un derivado del verbo hebreo cum, el cual significa confirmar, levantar, cumplir. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Noé que confirmaría, levantaría y cumpliría su pacto delante de él. Nótese nuevamente que el enfoque está en Dios como el autor mismo del pacto. Este mismo enfoque también puede verse en todos los versículos del capítulo 6 y 9 del libro de Génesis, que hablan acerca del pacto. Dios nunca lo llama nuestro pacto, haciendo referencia a una especie de unión entre iguales. De hecho, los escritores bíblicos que sucedieron a Moisés presentaron el pacto eterno que Dios reveló a Noé como una promesa, un pacto de carácter unilateral. En Isaías, el capítulo 54, versículos 9 y 10, las escrituras confirman eso. El profeta declara: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Y qué podríamos decir en relación a Abraham? ¿No hizo Dios un pacto con él? ¿No constituyó Dios a Abraham como parte de los pactantes de ese convenio? Leamos con mucha atención el siguiente pasaje que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 17, versículos 2, 4 y 7. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Al igual que el caso de Noé, Dios no habla acá en este pasaje de nuestro pacto, sino de mi pacto. Por lo tanto, el pasaje no está haciendo alusión a un pacto entre Dios y Abraham, sino más bien a un pacto hecho por Dios que habría de beneficiar a Abraham. En otras palabras, el pacto es dado a Abraham como una promesa de parte de los cielos. De hecho, en Gálatas el capítulo 3, versículo 17, se nos muestra una sinomía entre la palabra pacto y promesa. Estos dos términos, según las escrituras, son equivalentes. Leámoslo. El apóstol escribe: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Así que el pacto es la promesa de Dios para el hombre. Es Dios quien está prometiéndole al hombre. No es el hombre el que le está prometiendo a Dios. El hombre recibe esa promesa. Y podemos observar aquí claramente, como anteriormente lo leímos, que el pacto es sinónimo de promesa. Pero también el pacto es sinónimo de testamento. En el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo usa la palabra diateque, la cual también puede ser traducida como testamento. De hecho, esa palabra fue traducida de esa manera en la Reina Valera de 1909. Veamos cómo aparece la traducción de ese pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 15 y 16 en esa versión. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un testamento? La Biblia nos muestra claramente acá que el pacto es un testamento. El diccionario define testamento como una declaración escrita en la que uno expresa su última voluntad y dispone de sus bienes para después de la muerte. Ahora, ¿qué es un pacto?
El diccionario define la palabra pacto como un convenio o concierto entre dos o más personas o entidades. Podemos notar la diferencia entre uno y el otro término. Un testamento se recibe sin ofrecer nada a cambio. El receptor no pacta con el dador, sino que hereda de él. Pero un pacto es un acuerdo donde ambas partes ofrecen algo a cambio. El pacto eterno es el testamento de Dios para con el hombre. El hombre no ofrece nada a cambio. El hombre simple y sencillamente es receptor de el que da el testamento, que en este caso es Dios. Esto significa que el pacto eterno es revelado a nosotros como una promesa o un testamento, no como un convenio donde nosotros tenemos que cumplir una serie de exigencias para obtener la bendición de Dios. Si esto fuese así, la salvación no sería por gracia, sino por obras. Entonces, alguien podría preguntar en esta hora, ¿cuál es nuestra parte en el pacto? La respuesta es la siguiente. Nuestra parte en el pacto es solamente recibir y creer las promesas de nuestro Dios. Las promesas no pueden ser obedecidas, sino más bien que las promesas se aceptan. Cree y vivirás. Esa es la divisa del pacto eterno. Pregunto, ¿no es esto un eco de lo que dijeron el apóstol Pablo y Silas al carcelero de Filipos? En Hechos el capítulo 16, versículos 30 y 31, encontramos la siguiente declaración. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Y la respuesta de Pablo y Silas fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Elena de White expresó las condiciones del pacto de la siguiente manera en su matutina En los lugares celestiales, página 14. Ella dijo, Dios propone cooperación a sus frágiles y descarriadas criaturas, a quienes ha colocado en terreno ventajoso. Por un lado hay infinita sabiduría, bondad, compasión y poder. Por el otro, debilidad, pecaminosidad, absoluta impotencia, pobreza, dependencia. Al hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios en la salvación de su propia alma. Y atención con lo que vamos a leer a continuación. Ha de recibir a Cristo como su Salvador personal y ha de creer en él. Recibir y creer es su parte en el contrato. Dios no quiere nuestras frágiles promesas de obediencia como condición previa para hacernos partícipes o beneficiarios del pacto eterno. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos sus promesas y las abracemos por medio de la fe. Si pudiésemos obedecer sin la bendición del pacto, este ya no sería necesario. Alguien podría preguntar, ¿dónde queda la obediencia entonces en todo esto? Bajo la comprensión del pacto eterno, la obediencia no es una exigencia o una condición previa para recibir o mantener las bendiciones del pacto, sino aquello que el mismo pacto promete. ¿Hay evidencia bíblica para respaldar esta afirmación? La respuesta es sí. Vamos a leer dos textos. El primero de ellos está en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. El profeta dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Quién habría de dar el corazón nuevo? Dios. El hombre no puede producir por su propia cuenta ese cambio de corazón. Es Dios quien coloca ese nuevo corazón, ese corazón de carne en el hombre. Y pondré, sigue diciendo el texto, espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Nótese acá que en este pasaje el enfoque está en Dios. Es Dios quien da el corazón nuevo. Es Dios quien limpia la vida del hombre. Es Dios quien pone dentro de nosotros su espíritu. Es Dios quien hace posible la observancia de sus estatutos en nuestra vida.
Es decir, Dios ofrece la obediencia como una promesa en el pacto eterno. La obediencia no es una condición previa para el pacto. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no nosotros, sino Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia nos habla de dos pactos. Ya notamos hace unos minutos algunas generalidades del pacto eterno o del nuevo pacto. Pero las Sagradas Escrituras hablan de dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Pero alguien podría decir en esta ocasión, ¿acaso el plan de la salvación y el evangelio no son solamente uno? De hecho, Dios, cada vez que se refiere al plan de la salvación o al pacto eterno, lo llama mi pacto, tal y como lo hemos visto en nuestro estudio. Entonces, ¿por qué razón las Escrituras nos hablan de dos pactos cuando el plan de la salvación o el pacto eterno es único? ¿Quién originó el otro pacto, el antiguo pacto? ¿Fue Dios? Para contestar esta importante pregunta, necesitamos ir a la explicación magistral de los dos pactos que el apóstol Pablo hace en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 22 al 26. Pablo escribe lo siguiente: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, hay tres puntos importantes que nosotros podemos destacar en la lectura que tuvimos acerca de este pasaje. El primer punto es el siguiente: los dos pactos coexisten a lo largo de la historia. Uno se origina después del otro. Uno no se origina después del otro, sino que los pactos conviven o existen paralelamente. Pablo recalca esta verdad al recurrir a la historia de Sara y Agar, de Isaac e Ismael, dos realidades familiares que se desarrollaron de forma simultánea en una misma casa. La segunda verdad que podemos obtener de la lectura de Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 26 es que los dos pactos son antagónicos. El apóstol Pablo escribe, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nótese el contraste, incompatibilidad, antagonismo que existe entre ambos pactos. El antiguo pacto, dice el apóstol, proviene de Sinaí y el nuevo pacto proviene de la Jerusalén de arriba, que es Sión. Es decir, el origen del nuevo pacto es un origen divino. El antiguo pacto, dice el apóstol, engendra esclavitud y el nuevo pacto produce libertad. Si el antiguo pacto es una extensión o es un complemento del nuevo pacto, como algunos afirman, entonces es importante que respondamos la siguiente pregunta: ¿cómo podría el antiguo pacto concertado en el Sinaí ser el pacto de la gracia si este, según el pasaje que anteriormente leímos, trae esclavitud? ¿Puede la gracia de Cristo traer esclavitud en vez de libertad? Claro que no. El capítulo 4 de Gálatas nos muestra de forma clara que ambos pactos no son dos piezas de un mismo rompecabezas, sino que son dos piezas diferentes de dos rompecabezas diferentes.
Así que unir estas dos piezas es completamente imposible. Ese claro contraste entre el antiguo y nuevo pacto también lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 3, versículos 3 al 18. En dicho pasaje, el apóstol Pablo dice que el antiguo pacto es la ley que está escrita en las tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto la ley está escrita en las tablas del corazón. El antiguo pacto, Pablo declara que la letra de él mata, pero el nuevo pacto tiene un espíritu que vivifica. El antiguo pacto es un ministerio de condenación, mientras que el nuevo pacto es un ministerio de justificación. No cabe duda alguna que las diferencias entre uno y el otro pacto son lo suficientemente claras, no solamente en el pasaje de Gálatas capítulo 4, sino también en 2 Corintios capítulo 3. Así que ambos pactos no son complementarios, sino que son pactos antagónicos. La tercera verdad que se deriva en función de lo que está descrito en Gálatas 4 en relación a los pactos es la siguiente: los dos pactos no tienen que ver con dispensaciones temporales, sino con la actitud del hombre ante el don de la salvación. Pablo nos deja bien en claro que la mentalidad y la experiencia del antiguo pacto persistía en los judíos de su época. El versículo 25 de Gálatas 4 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, se encuentra en esclavitud. Si el espíritu del antiguo pacto estaba presente en los días del apóstol 50 años después de la muerte de Cristo, esto significa que el antiguo pacto no es una dispensación o periodo de tiempo que finaliza, concluye o termina en la cruz del Calvario. Así que los pactos no tienen que ver con eras o dispensaciones de tiempo, sino con la actitud o la respuesta del hombre ante el plan de la salvación. Ahora, es menester que respondamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el espíritu del antiguo pacto? Para contestar esta importante interrogante, debemos de recordar algunos aspectos de la historia de Agar, la cual, según Gálatas capítulo 4, es una alegoría del antiguo pacto. Dios le había dicho claramente a Abraham que le daría un hijo, el hijo de la promesa. Notemos a continuación las palabras que Jehová le refirió al patriarca en el libro de Génesis, el capítulo 15, versículos 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lastimosamente, las escrituras nos dicen que la fe en la promesa comenzó a menguar conforme los años fueron transcurriendo, a tal grado que Abraham y Sara quisieron cumplir la promesa de Dios mediante sus propios esfuerzos. ¿De qué manera lo hicieron? Génesis capítulo 16, versículos 3, 4 y 15 tiene la respuesta a esa pregunta. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Agar y su hijo Ismael representan la persistencia del hombre en querer cumplir por su propia cuenta las promesas de Dios. Ese es el espíritu característico del antiguo pacto. Es por esa razón que el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 4 utiliza esta historia para hacer referencia al antiguo pacto, una historia que es icónica. Pablo nos dice que el antiguo pacto, en Gálatas capítulo 4, versículo 25, se concertó en el monte Sinaí en Arabia. La pregunta es: ¿qué sucedió al pie del Sinaí? Antes de dar respuesta clara a esta interrogante, es crucial que identifiquemos el propósito de Dios al convocar al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Veamos lo que está registrado en Éxodo, el capítulo 19,
versículos 4 y 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería que ellos aceptaran su pacto, el pacto eterno o el nuevo pacto. Nótese que la palabra guardar que es usada aquí en este texto no significa en el original necesariamente obedecer. El término hebreo que se emplea es samar, el cual según el diccionario Strong significa proteger, cuidar, atesorar, mirar, observar, meditar. Por lo tanto, el Señor deseaba que Israel contemplara por la fe las promesas de su pacto. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál pacto? ¿Será que este pacto eran los 10 mandamientos? No. La ley es promulgada un capítulo después, en Éxodo capítulo 20. Así que los mandamientos no pueden ser el pacto al cual el pasaje de Éxodo 19 se refiere. El pacto revelado en Éxodo 19 debe ser el mismo que se reveló anteriormente en Éxodo capítulo 6, el cual es el mismo pacto o promesa que Dios le dio a Abraham. Leamos el pasaje en cuestión. Éxodo 6, 4 al 9 dice: establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová y yo os sacaré y os libraré, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo os meteré en la tierra, yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es claro que en este pasaje es Dios quien le está prometiendo al pueblo. Él transfiere su pacto a Israel en calidad de testamento. Dios está haciendo magníficas y preciosas promesas al pueblo. Lo que Israel tenía que hacer con esas promesas era creerlas, tal y como Abraham lo hizo. Una vez que Israel abrazara por la fe la palabra de Dios, Dios los libraría del yugo de servidumbre, dándoles la redención que tanto ellos anhelaban. Así que el pacto de la gracia, el pacto eterno o el nuevo pacto no es un trato entre Dios y el hombre donde ambas partes hacen promesas, en ninguna manera. El pacto eterno es la promesa unilateral de salvación de Dios para con el hombre. Volvamos nuevamente al pie del monte Sinaí y notemos cuál fue la respuesta del pueblo de Israel ante las promesas del pacto eterno. ¿Cómo respondió el pueblo ante las magníficas promesas de salvación? Notemos la respuesta. Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y en Éxodo el capítulo 24, versículos 3 y 7, encontramos lo siguiente, prácticamente la misma respuesta que el pueblo dio en el pasaje que leímos anteriormente. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y el versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Dios les estaba pidiendo que hicieran algo? En ninguna manera. Lo que el Señor les estaba pidiendo era que escucharan sus promesas de salvación, que abrazaran mediante la fe la palabra que Él les estaba mostrando, que creyeran que solamente Él habría de librarlos. Dios no les estaba pidiendo que obedecieran o hiciesen algo. Dios les estaba pidiendo que contemplaran sus magníficas y preciosas promesas de salvación. Veamos a continuación el comentario que Elena de White hace en relación a las respuestas que el pueblo brindó en esa ocasión. Patriarcas y Profetas, página 341 y 342, nos dice lo siguiente: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios.
y con excesiva premura, atención con esto, concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7, el pasaje que leímos hace un momento. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. El pueblo no aceptó las promesas, sino que concertó un pacto humano centrado en lo que que no estaba centrado, en lo que Dios podía hacer por ellos y en ellos, sino en lo que ellos podían hacer para Dios. Ese es el espíritu del antiguo pacto, el engrandecimiento del yo, colocar al yo, al ego en primer lugar. De la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, los israelitas buscaron transformar el pacto de la gracia de Dios en un pacto de obras. Recordemos que según Gálatas el capítulo 4, Agar simboliza lo que aconteció en el monte Sinaí. Ambos incidentes revelan los fatídicos intentos humanos de obtener la salvación mediante los méritos propios. Es interesante notar que el pueblo, antes de la muerte de Josué, aún albergaba en sus corazones esa idea errónea de visualizar el pacto eterno como una orden, un convenio donde se requería obediencia como condición previa. Notemos a continuación lo que Elena de White comenta en relación a los consejos y exhortaciones que Josué le dio al pueblo antes de morir. En el libro Patriarcas y Profetas, página 502, ella dice lo siguiente: no podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es Dios santo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí mismo. Habían quebrantado su ley. Esta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podía satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. Josué trató de hacer que sus oyentes pesaran muy bien sus palabras y que desistieran de hacer votos para cuyo cumplimiento no estaban preparados con profundo fervor. Repitieron esta declaración: no, sino que a Jehová serviremos, consintiendo solamente en atestiguar contra sí mismos que habían escogido a Jehová. Una vez más reiteraron su promesa de lealtad. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ya notamos cuál es el espíritu del antiguo pacto. Ahora, ¿cuál es el espíritu del nuevo pacto? ¿Cuál es el distintivo del pacto eterno? Para contestar ese interrogante tenemos que volver nuevamente a Gálatas el capítulo 4 y leer el versículo 26. Pablo lo muestra claramente acá en este pasaje. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El nuevo pacto, representado en Gálatas capítulo 4 por Sara y Sión, se distingue por la libertad en Cristo, la cual se obtiene cuando creemos y recibimos sus promesas de salvación. Sin embargo, esa libertad no echa por tierra la ley como frecuentemente se enseña en el cristianismo, sino que me capacita para obedecer y cumplir esa ley.
El nuevo pacto no trae liberación de la obediencia de la ley, sino de desobedecerla, es decir, liberación total y plena de la esclavitud del pecado. Esto significa, bajo los términos del nuevo pacto, que la obediencia no es una condición previa, sino un milagro que Dios gestiona, obra en el corazón del hombre. Leamos lo que dice Jeremías, el capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién habría de escribir la ley en el corazón del pueblo? Era el pueblo mismo. El profeta dice que el encargado de este milagro era Dios. Él habría de escribir la ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón de su pueblo. Es por esa razón que Pablo nos dice en Hebreos el capítulo 8 que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Es decir, sobre las promesas divinas, las promesas que siempre se cumplen, las promesas que no fallan, las promesas que pueden transformar el corazón del hombre, y no sobre promesas humanas del antiguo pacto, promesas que son completamente estériles. En Hebreos el capítulo 8, versículos 6 y 7, Pablo escribe: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La obediencia en el pacto eterno es posible cuando estamos en Cristo. Y Cristo en Juan el capítulo 15, versículo 5, precisamente declaró eso. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dijo nuestro Salvador, nada podéis hacer. Sin embargo, cuando Cristo es sustraído o sacado de la ley, es inevitable que perdamos el único poder que nos capacita para guardar esa ley. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Dios al pie del monte Sinaí, cuando confiaron en sus propias fuerzas para obedecer las promesas del pacto eterno. Y al cabo de una semana, según el relato bíblico, ese pueblo que había prometido a Dios obediencia incondicional sucumbió a la idolatría del becerro de oro. No podemos guardar la ley sin Cristo, mis queridos hermanos. Para que la obediencia sea una realidad en nuestra vida, se requiere de su misma presencia morando en nosotros. Si no nos adherimos a Él en amor, entonces, al igual que Israel, quebrantaremos la ley como consecuencia. Notemos a continuación la siguiente cita del Espíritu de Profecía, que confirma el hecho de que Cristo es el único que puede darnos el poder para obedecer su ley, haciendo posible que nos podamos sujetar por completo a ella. Ella escribió en El Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Muchos tienen la idea de que deben de hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente con sus propios esfuerzos, mas todo esfuerzo tal fracasará. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que creer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Y debéis recibirlo todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. En Cristo encontramos el poder para sujetarnos a la ley. No podemos sujetarnos a la ley de Dios por nuestra propia cuenta, por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que ir a Cristo para que Cristo nos llene, para que Cristo nos capacite del poder de su Espíritu Santo, y de esa forma observar la ley, sujetarnos a ella. En Deuteronomio el capítulo 4, versículos 9 al 14, Moisés le recuerda al pueblo su experiencia en Horeb. Si comparamos Éxodo 19 con los acontecimientos descritos en dichos pasajes, llegaremos a la conclusión de que Horeb y Sinaí es el mismo monte. Según Éxodo 17:6, Dios le proveyó al pueblo un suministro de agua pura
para que pudiese sobrevivir en el desierto. Pablo nos dice que esa roca de donde salió ese manantial de vida representa a Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 4, él declaró lo siguiente: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así como la roca fue herida, Cristo también, según Isaías 53:5, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No es casualidad que el incidente de la peña de Oreb esté antes de la entrega de la ley en Éxodo el capítulo 20. Dios, a través de este orden significativo de eventos, quería que el pueblo entendiese que solo bebiendo antes del manantial que de Cristo brotaba, ellos serían capacitados por el poder de su Espíritu Santo para obedecer la ley. Es decir, al beber de la vida de Cristo, el pueblo podía beber la justicia de la ley y sujetarse a ella. Es tiempo, mis queridos hermanos, que vayamos a Cristo y bebamos del agua de vida que solamente Él puede darnos. Es tiempo que descansemos en sus promesas, que creamos y recibamos su palabra para que Él pueda obrar en nosotros el milagro de la obediencia. Recuerde que la obediencia no es su parte en el pacto, sino un regalo del cielo. Y como regalo, lo único que podemos hacerlo es recibirlo. En base a lo anteriormente expuesto, podemos considerar que los mandamientos son en realidad, bajo el contexto del espíritu del nuevo pacto, son en realidad 10 promesas en vez de una larga lista de obligaciones. De hecho, Elena de White lo consideró de esa manera. En la matutina La maravillosa gracia de Dios, en la página 134, ella escribe lo siguiente: los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. La ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre es la voz de Dios procedente del cielo, que formula al alma esta promesa: haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en esa ley, aunque así lo parezca. Es haz y vivirás. En otras palabras, lo que la sierva de Dios está diciendo es que todos sus mandamientos, según lo que escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 312, todos sus mandamientos, todos sus mandatos, todos sus preceptos son habilitaciones. Es decir, cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él y cumplir, y Él cumplirá esto en favor de todos aquellos que no se interpongan, que no interpongan, una voluntad perversa y frustren así su gracia. Qué maravilloso pensamiento el que encontramos en el espíritu de profecía. La santa ley de Dios recibida en Cristo en realidad contiene promesas de victoria sobre el pecado y el poder suficiente para derrotar cualquier tentación. ¿Tendrá asidero bíblico estas declaraciones del espíritu de profecía que hace un momento leímos? ¿Serán los mandamientos de Dios en realidad promesas divinas para el hombre? Notemos a continuación el comentario del salmista en relación a la promulgación de la ley en Éxodo capítulo 20, en el cual se refiere a los mandamientos no como obligaciones, sino más bien como promesas divinas. El Salmo 81, versículo 8 al 11 declara: oye pues, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. El espíritu del nuevo pacto consiste en ver la ley no como 2 tablas de piedra rígidas que deben ser obedecidas, sino más bien como un listado de promesas que Dios cumplirá en nosotros. Es así como deberíamos de considerar la ley de Dios. Es así como el nuevo pacto la considera. En resumen, entonces,
podemos establecer la siguiente diferenciación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. El nuevo pacto es originado por Dios, mientras que el antiguo pacto es originado por el hombre. El nuevo pacto es eterno, mientras que el antiguo es temporal. El nuevo es representado por Sara en Gálatas capítulo 4. El antiguo es representado por Agar. En el nuevo pacto, Dios pacta consigo mismo para salvar al hombre, mientras que en el antiguo pacto es el hombre el que intenta pactar con Dios para obtener la salvación. En el nuevo pacto, Dios promete y el hombre acepta las promesas por fe. En el antiguo pacto, el hombre trata de cumplir las promesas. El nuevo pacto engendra vida, el antiguo pacto engendra muerte. El nuevo pacto es el ministerio de justificación, mientras que el antiguo pacto es el ministerio de condenación. En el nuevo pacto, la obediencia es una promesa, mientras que en el antiguo pacto se considera la obediencia tristemente como una condición para entrar al pacto. En el nuevo pacto, la salvación es por gracia, mientras que en el antiguo pacto, la salvación es por obras. Ahora, notemos a través del siguiente esquema que va a aparecer en pantalla cómo el espíritu del antiguo y nuevo pacto se ha manifestado a lo largo de la historia de este mundo. En pantalla aparecen algunos eventos importantes e icónicos del gran plan de la salvación. Tenemos la caída, el diluvio, el llamado de Abraham, Israel en el Sinaí, y también tenemos un evento importante al final de los tiempos, el tiempo del fin, que es cuando la gran controversia final llegará a su clímax. En cada uno de estos eventos de la redención, podemos observar prácticamente cómo el antiguo y el nuevo pacto se desarrollan simultáneamente. En la caída, Dios le dio al hombre la promesa de una simiente, la cual se encuentra registrada en Génesis el capítulo 3, versículo 15, que dicho sea de paso, es la primera mención que la Biblia hace al pacto eterno. ¿Qué tenía que hacer el hombre con esa promesa? Simple y sencillamente creerla, aceptarla mediante la fe. Pero en Patriarcas y Profetas, página 40, la sierva de Dios nos dice que Adán y Eva, tras escuchar esa promesa, prometen obediencia irrestricta a Dios. Ese es el espíritu del antiguo pacto, antagónico al espíritu del nuevo pacto, que prácticamente es la manifestación de la promesa de la simiente que Dios le estaba dando a nuestros primeros padres. Vayamos ahora al siguiente evento dentro de la historia de la redención, el diluvio. Una vez que este cataclismo finalizó, en Génesis el capítulo 9, versículo 13, encontramos que Dios estableció el arco iris como la señal de su pacto, como la señal de la promesa. El hombre, conforme el tiempo fue transcurriendo, se olvidó de esa promesa y tomó la decisión, de acuerdo a Génesis capítulo 11, versículo 9, de construir una torre tan alta hasta alcanzar el cielo mismo, para evitar un cataclismo similar. Se olvidaron de la promesa, se olvidaron del arco iris del pacto, del arco iris que garantizaba que jamás la tierra sería destruida por agua o inundación. Vayamos ahora al tercer evento, el llamado de Abraham. En Génesis el capítulo 12, versículos 1 al 3, podemos notar cómo Dios le muestra a Abraham el pacto eterno, las promesas del pacto eterno. Le promete a Abraham una simiente que, según el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 3, es Cristo, esa misma simiente. El tiempo transcurrió, pero Abraham se olvidó de la promesa y entramos nuevamente al antiguo pacto. ¿Y qué hizo Abraham? La Biblia dice que él gestó con Agar a un hijo concebido en esclavitud, Ismael, de acuerdo a Génesis capítulo 16. El hombre le ayuda a Dios a cumplir la promesa que Dios le había manifestado, el espíritu característico del antiguo pacto. Vayamos ahora al cuarto evento que aparece allí en pantalla, Israel al pie del monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, tal y como leímos, Dios le manifiesta al pueblo al pie de ese monte las magníficas y preciosas promesas del pacto eterno. Dios esperaba que el pueblo creyese esas promesas,
Las promesas son para creerlas y abrazarlas por la fe, pero el pueblo pensó que Dios quería que ellos obedecieran la promesa. Así que inmediatamente el pueblo le dice a Dios: todo lo que tú nos digas, eso haremos. Le prometieron a Dios obediencia humana a la ley, de acuerdo a las respuestas que encontramos en Éxodo 19 y en Éxodo 24. Nuevamente vemos allí el espíritu del antiguo pacto en antagonismo con el espíritu del nuevo pacto. Dios deseaba que ellos abrazaran la promesa, pero ellos prácticamente tomaron la decisión de obedecer esas promesas. En el año 31 después de Cristo, notamos cómo el pacto eterno es ratificado en la cruz del Calvario. Y al final de los tiempos, mis queridos hermanos, ese antagonismo entre uno y otro pacto se mostrará en el clímax de la gran controversia. ¿Cómo esto sucederá? ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Apocalipsis se nos muestra prácticamente esa gran controversia entre aquellos que tienen el sello de Dios y aquellos que tienen la marca de la bestia? Entre los que son sellados de entre los hombres y los moradores de la tierra. Los que son sellados por Dios reciben su sello distintivo, y ese sello, tal y como nosotros lo hemos estudiado, es el sábado. El sello del sábado es el símbolo perfecto de la justificación por la fe. Lastimosamente no hay tiempo para comentar esto. Ahora, los que reciben la marca de la bestia, prácticamente toman la decisión de rendirle adoración a Dios en un día de reposo contrario al que la Biblia establece. Esto es salvación por obras. Nuevamente podemos ver en la historia de la redención, al final de la gran controversia, que existirá ese antagonismo entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Así que podemos concluir que el espíritu del nuevo pacto, o el nuevo pacto como tal, es originado por Dios. En el nuevo pacto Dios promete al hombre, en el nuevo pacto la salvación es por fe. Pero en el antiguo pacto, quien origina ese pacto en su terquedad y necedad es el hombre. El hombre se niega a creer las promesas de Dios y toma la decisión de prometerle a Dios. En el antiguo pacto, la salvación es por obras. Muy bien, vamos a entrar a la siguiente parte de nuestra exposición. ¿Cuál fue la postura del pastor E.J. Waggoner, uno de los mensajeros que Dios levantó en el Congreso de Minneapolis para exaltar la preciosa verdad de la justicia de Cristo? ¿Cuál fue la postura del pastor Waggoner en relación a los dos pactos? En su comentario magistral sobre la epístola a los Gálatas, Waggoner expuso con mucha claridad la diferencia entre ellos. Él escribió lo siguiente en ese comentario en las páginas 124 y a la 126. Las dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos pactos. Agar es el monte Sinaí que engendra hijos para esclavitud. De igual forma en que Agar podía engendrar solamente hijos esclavos. La ley que Dios pronunció en el Sinaí no puede engendrar hombres libres, no puede hacer otra cosa que no sea mantenerlos en servidumbre. En el Sinaí, el pueblo prometió guardar la ley que les había sido dada, pero en su propia fuerza carecían del poder para obedecerla. El monte Sinaí engendró hijos para esclavitud, puesto que su promesa de hacerse justos por sus propias obras no funcionó ni puede funcionar jamás. Hoy existen esos dos pactos. No son cuestión de tiempo, tal y como lo hemos estudiado, sino de la condición que nadie se jacte de su imposibilidad de estar bajo el antiguo pacto, confiando en que se pasó el tiempo de este. El pacto del Sinaí trae esclavitud bajo la ley a todos los que se atienen a él, mientras que el pacto proveniente de lo alto trae liberación. No trae liberación de la obediencia a la ley, sino liberación de desobedecerla. No es fuera de la ley donde se encuentra la libertad, sino en ella. Cristo redime de la maldición, que consiste en la transgresión de la ley, de forma que podamos recibir la bendición.
Y una declaración similar el pastor Wagoner hizo en su libro El Pacto Eterno, en las páginas 492 y 493. En nuestro estudio de las promesas hechas a Israel, hemos visto ya por qué y bajo qué circunstancias fue hecho el viejo pacto, estando Israel al pie del Sinaí. Israel de antiguo se demostró infiel y olvidó o despreció el pacto eterno hecho con Abraham. Quisieron andar por vista y no por fe. Confiaron en ellos mismos más bien que en Dios. En la prueba, Dios les recordó su pacto con Abraham, pero presuntuosamente tomaron sobre ellos mismos la responsabilidad de su propia salvación y entraron en un pacto del que nada podía obtenerse, excepto esclavitud y muerte. Dios, no obstante, quien permanece fiel a pesar de la incredulidad del hombre, utilizó incluso eso como una gran lección. Ya notamos entonces que la postura que sostuvo el pastor Wagoner en relación a los pactos es prácticamente la misma postura que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Ahora, la pregunta es, ¿será que Elena de White, la sierva de Dios, la mensajera de Dios, respaldó esa postura? ¿Tiene algo que decirnos Elena de White en relación a esta postura del pastor Wagoner con respecto a los dos pactos? Leamos la siguiente declaración. Vamos a leer dos de ellas. Estas citas que leeremos a continuación prácticamente son extraídas de ciertas correspondencias que ella mantuvo. La primera cita es una carta que le escribe a Urias Smith, la carta 59, fechada para el año de 1890. Dicha cita también se encuentra en materiales de Elena de White de 1888, página 604. La cita dice lo siguiente: antenoche se me mostró que la evidencia en relación con los pactos era clara y convincente. Usted mismo, Urias Smith, Dan Jones, el hermano Porter y otros están malgastando vanamente sus facultades de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es diferente a la que el hermano Wagoner ha presentado. Cuando usted recibió la luz verdadera que brilló, no debió imitar ni seguir el mismo tipo de interpretación y tergiversación de las escrituras que hicieron los judíos. Estos manejaron de tal forma esas cosas que lograron convertirlas en un modo de entenebrecer y confundir las mentes. El asunto del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera y sin perjuicios. Pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión sobre este asunto. La siguiente declaración aparece en la carta 30, fechada para el año de 1890. Desde que hice la declaración el sábado pasado de que la comprensión de los pactos, tal como lo había enseñado el hermano Wagoner, era verdadera, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. Estoy feliz porque el Señor me urgiese a dar el testimonio que di. Es decir, Elena de White, de acuerdo a las citas que acabamos de leer, confirma la postura e interpretación del pastor Wagoner en relación a los pactos. La providencia del Señor permitió que Wagoner fuera el autor de las lecciones de escuela sabática en la era de 1888, las cuales trataban sobre el nuevo pacto, entendido como las promesas de Dios para el hombre. Pero ¿cuál fue el impacto de estas lecciones de la escuela sabática? A Urias Smith, el editor de la revista del Heraldo, y a George Butler, presidente de la Asociación General, no le pareció dicha postura y tomaron la penosa decisión de atacar las lecciones del pastor Wagoner. Como consecuencia, el pueblo resultó confundido. El conflicto continuó durante toda la década de 1890. Ni el editor de la revista del Heraldo, ni el expresidente de la Asociación General abandonaron jamás su posición, la cual continuó hasta sus respectivas muertes. En el año de 1907 se produjo otra crisis sobre los pactos, cuando los editores de la Pacific Press y la revista del Heraldo decidieron apoyar la posición opuesta a la presentada por el pastor E.J. Wagoner, a fin de suprimir la comprensión que se había dado sobre el tema alrededor de 1888.
las tres propuestas principales de aquellos que se oponían a la comprensión de Waggoner fueron las siguientes. Número 1, Dios mismo fue quien inició el viejo pacto, como un tipo de agregado al nuevo pacto que le dio a Abraham. Sin embargo, tal y como lo hemos estudiado, según el fundamento bíblico que se ha planteado, el pacto, en realidad, el viejo pacto, fue iniciado por el hombre. De hecho, esa fue la postura también de Waggoner. Fue iniciado por el hombre y no alteró en lo más mínimo la promesa original de Dios, de que él mismo habría de cumplir su juramento. La segunda propuesta que realizaron fue la siguiente: los pactos corresponden a dispensaciones sucesivas en el tiempo. Es decir, el nuevo pacto comenzó en la cruz y el viejo pacto terminó allí. Sin embargo, el pastor Waggoner explicó cómo el nuevo pacto comenzó en el Edén, en el viejo pacto, cuando Adán pecó e intentó justificarse a sí mismo. Por lo tanto, los dos pactos se extendían o se desarrollaban simultáneamente en el tiempo. Esto significa que siempre está en nuestras manos vivir de acuerdo al pacto que nosotros elijamos. Y la tercera propuesta que se gestó fue la siguiente: el nuevo pacto fue un acuerdo entre Dios y el hombre, un contrato en el que ambos se pusieron de acuerdo. Pero tal y como lo hemos estudiado, el pastor Waggoner enseñó que el nuevo pacto es la promesa unilateral de Dios. Nuestra parte no consiste en hacerle vanas promesas de obediencia a Dios a cambio, sino más bien en creer y recibir la promesa de él. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Será posible que en el pleno siglo XXI la iglesia esté viviendo bajo el espíritu del antiguo pacto? Dejemos que la Biblia responda. ¿Cómo describe las Sagradas Escrituras a la última iglesia del panorama profético? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, declara lo siguiente en relación a la iglesia de la Odisea, que es una representación de la iglesia adventista del séptimo día, un símbolo de esta. El apóstol Juan escribe lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso el orgullo que nos distingue como laodicenses no da testimonio de que deseamos obtener la promesa de Dios mediante nuestros propios méritos, mediante nuestras propias obras y esfuerzos? Nótese que el texto no dice que Dios ha enriquecido a la iglesia, sino que ésta lo ha hecho por sus propios esfuerzos, es decir, salvación por obras, trayendo como resultado un estado muy deplorable. ¿A qué estado nos referimos? El texto revela que estamos sumergidos en una miseria, pobreza, ceguera y desnudez espiritual. Estas características son propias de alguien que vive bajo el espíritu del antiguo pacto, un pacto que es descrito por Pablo como el ministerio de la muerte, según 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. La pregunta es, ¿existirá a nuestra decadencia una solución oportuna y efectiva? Por misericordia divina, sí existe solución. ¿Cuál es esa solución? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La solución a nuestro problema es la justicia de Cristo, representada en las vestiduras blancas, el oro refinado en fuego, símbolo de la fe de Jesús. Pero para vestirnos de Cristo y para comprar la fe de Él, necesitamos primeramente ver. Es por eso que dentro del listado de remedios que menciona Juan se encuentra el colirio, es decir, el discernimiento que solamente puede darnos el Espíritu mismo de Cristo. Necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu, quite las escamas que hay en nuestros ojos para que podamos contemplar su sublime pacto de gracia. Necesitamos que el Señor abra nuestros oídos
para que podamos escuchar y aceptar las promesas de ese pacto. Y como resultado tendremos un corazón nuevo, un corazón que se deleitará en los preceptos y los mandamientos de Jehová. Y como resultado tendremos un carácter que será el reflejo mismo del carácter de Cristo. Hace más de 100 años, el Señor en su misericordia envió a su pueblo un preciosísimo mensaje. Y este precioso mensaje, este glorioso mensaje que habría de llenar la tierra con su gloria, es el mensaje que va a curar la condición laodicense. ¿Y cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? Una ceguera espiritual y una desnudez. En Testimonios para los Ministros, página 93, la sierva de Dios dice lo siguiente: durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Es tiempo que dejemos de vernos a nosotros mismos. Es tiempo que dejemos de concentrar nuestra atención en las promesas que le podemos hacer a Dios. Contemplemos mejor sus promesas, las promesas del pacto eterno, esas promesas que son mejores, esas gloriosas y magníficas promesas. Permitamos que esas promesas transformen por completo nuestra vida. Es necesario que centremos nuestra atención en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Es necesario que veamos a Jesús en la plenitud de su gracia y podamos aceptar las promesas del pacto que es capaz de transformar nuestras vidas, el pacto eterno. Es tiempo que dejemos a un lado nuestro egocentrismo. Es tiempo que abandonemos el yo, lo coloquemos a un lado y permitamos que el Espíritu Santo llene por completo nuestras vidas. Que Dios nos ilumine para comprender ese mensaje del cual habla la cita que leímos y nos dé la humildad para aceptar dicho mensaje. Que Cristo impresione nuestros corazones para que escuchemos y abracemos las promesas de salvación. Y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir bajo los términos del nuevo pacto. Que el Señor les pueda bendecir en esta ocasión. Querido Oscar, yo solamente quisiera agradecer a Dios por la bendición que hemos tenido en esta noche. Y me uno a las palabras de Michael Paz, su comentario que dice: amén, la sabiduría de Dios se revela hoy para iluminar a los que tendrán que mantenerse en los tiempos de angustia espiritual. Hermanos, el Señor nos ha servido en nuestro corazón, directamente en nuestra mesa, un precioso pan, demasiado provechoso para ser ignorado. De manera diáfana y clara, Oscar, te agradezco por haber presentado un tema que durante tantos años ha traído tanta confusión dentro de nuestro mismo pueblo, que aún todavía hay tantas dudas. Y me uno a las palabras de Ellen White, de que el tema de los pactos es muy sencillo para entender, solamente en la mente de aquellos que no tienen prejuicios. Hermanos, yo lamento que muchos de nosotros hemos sido educados de una manera distinta a lo que el Señor ha querido que nosotros comprendamos acerca de este tema. Por eso es que podemos tener dudas genuinas. Así que, hermanos, les animo a que en lugar de luchar con la verdad del Señor, sencillamente nos pongamos a sus pies, presentemos nuestras dudas a Él, nuestras inquietudes. Ustedes pueden compartirlas con nosotros aquí en los comentarios. Sabemos que este es un tema muy amplio, sabemos que es un tema para seguir repasando. Agradezco al Señor que quedará en las redes, querido Oscar, donde podremos mirar y volver a repasar este tema. Pero si usted aún así tiene alguna duda, querido hermano, querida hermana, déjela ahí y nosotros con mucho gusto la tendremos para considerarla en el día sábado al final sobre las preguntas y respuestas. Quiero agradecer a Oscar nuevamente por la bendición y la disposición de haber
alterado su agenda para estar con nosotros hoy. Quiero pedirle, hermanos, que sigan orando por el pastor Manuel Ospino, con el que seguimos en comunicación, y esperamos en el Señor que mañana pueda estar repuesto para poder presentar el tema que teníamos planificado para el día de hoy. Pero el Señor ha hecho una tremenda provisión en este día y hemos sentido la bendición de Él a través de esta jornada que hemos recorrido junto a Él, al Espíritu Santo que nos ha acompañado. No se pierdan entonces mañana el tema, el pacto eterno en Cristo y en nosotros, presentado por el pastor Manuel Ospino. Y les animo, mis hermanos, a que de una manera especial, si usted no lo ha hecho, se una a nuestro listado de difusión por WhatsApp al 1787-420-6104. Querido Oscar, si tienes algunas palabras finales y por favor despídenos en oración. Un abrazo grande para ti, para Cindy, que está por ahí, vi los comentarios, para Grace, que Dios los siga bendiciendo, los continúe bendiciendo y gracias por el apoyo que siempre nos prestas para que esta verdad del Evangelio pueda seguir adelante. Amén. Mi querido Héctor, yo alabo el nombre de Dios en esta noche, porque a pesar de que no eran nuestros planes, estaba dentro de los planes de Dios que en esta ocasión se compartiera este mensaje. Así que alabo el nombre de Dios por eso. Y alabo también el nombre de Dios porque las personas han escuchado este mensaje. Y yo espero que en esta hora nuestros corazones puedan estar receptivos a la voz del Señor y podamos aceptar las promesas de su pacto eterno. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora y vamos a orar al Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos la gracia, Señor, en esta hora, por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, en tu gran bondad, nos has permitido conocer esta gloriosa verdad del pacto eterno. Te pedimos, Señor, en esta hora, que podamos abrazar mediante la fe esas promesas del pacto, que permitamos, Señor, que Cristo transforme por completo nuestras vidas. Padre, abre nuestros oídos para que nuestros oídos puedan estar prestos a escuchar esas promesas. Padre, abre nuestros corazones para que nuestros corazones, Señor, puedan aceptar esas promesas. Permite, Señor, que podamos contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su gracia. Y mediante esa contemplación, Señor, nuestras vidas puedan ser completamente transformadas. Gracias, Padre, por el gran plan de la salvación. Te alabamos, Señor, porque nos has mostrado esta tremenda verdad en las Sagradas Escrituras, no de una manera complicada, sino de una manera sencilla y clara. Permite, pues, que nuestros corazones puedan aceptarla como es esta gran verdad del pacto eterno. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Amén y amén. Una vez más, mis amados y mis amadas, en esta hora, será hasta mañana. Que Dios les bendiga. Gracias, Oscar. Bendiciones a todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad. Se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. ¿Quieres conocer el mensaje más importante que Dios ordenó que fuera dado al mundo? ¿Quieres conocer el mensaje que de aquí a poco todo el mundo escuchará y será acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo? ¿Quieres conocer el único mensaje que te permitirá vivir frente a la mayor crisis que se avecina y que el mundo haya conocido? Te invitamos a participar del Congreso, el Pacto Eterno, los encantos incomparables de Cristo. Del 4 al 12 de febrero, no te lo pierdas.